¿Qué tal? Hoy vamos a comenzar con la clase número 4 de física. Eh, Vamos a repasar un poco al principio lo que fueron los conceptos básicos de cinemática y vamos a meternos un poco de lleno en una cuestión que es muy importante, que es cómo podemos graficar, ¿sí? Cómo podemos ver a través de un gráfico de velocidad-tiempo y de posición-tiempo, cómo podemos ver entonces estos movimientos y asociarlo con alguna función matemática. Repasando un poco lo que vimos en la clase anterior, tenemos la cinemática, que estudia básicamente el movimiento, sin importar la causa que lo origina. En la próxima unidad, que es la unidad de dinámica, ¿sí? Vamos a estudiar exactamente la causa que genera un movimiento, como por ejemplo puede ser una fuerza, que una fuerza va a poder sacar al cuerpo de su estado de reposo o va a poder alterar el movimiento que este cuerpo ya traía, este movimiento continuo que este cuerpo ya traía. Esto se llama principio de inercia y bueno, vamos a estudiar un poco más en detalle en la unidad siguiente, que es la unidad de dinámica. Acá en esta unidad vamos a estudiar qué es el movimiento, cuántos tipos de movimientos hay y cómo podemos, de alguna manera, ¿para qué nos sirve esto? Y bueno, para poder prever de alguna manera o calcular en forma anticipada dónde se va a encontrar un cuerpo luego de un determinado tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que estamos hablando de un movimiento, en este caso, un movimiento que es rectilíneo. Si es rectilíneo, decimos que se encuentra el movimiento dentro de un espacio unidimensional, que es la recta, o sea, siempre se va a mover por una recta. ¿Hay otros movimientos? Sí, por supuesto. Tenemos el movimiento circular, que en vez de realizarse sobre una recta, el movimiento se va a desarrollar sobre una circunferencia. Hay movimientos en el plano, por ejemplo, como es el tiro oblicuo, ¿sí? O el lanzamiento de proyectiles, por ejemplo, que son movimientos que se dan en el plano, o sea, que se dan en un espacio bidimensional, o sea, x, y, o sea, altura y distancia. Por otro lado, tenemos movimientos tridimensionales, como puede ser lo que pasa en la vida real. Y después tenemos movimientos que no son en un espacio recto, sino que son en espacio curvo, ¿sí? Como que es lo que pasa, por ejemplo, sobre la faz de la Tierra, ¿sí? La superficie terrestre, si bien a simple vista a nosotros nos parece plana, sin embargo, todos sabemos que la Tierra es un espacio curvo. La Tierra está curvada por la gravedad, ¿sí? De su propia masa. Por lo tanto, los espacios que tenemos realmente no son rectos, ¿sí? Estamos siempre hablando de espacios curvos en la realidad, en la naturaleza, si se quiere, o en el universo. Los espacios son curvos en general. Pero bueno, para empezar con algo más sencillo, que no delirarnos demasiado inicialmente con cosas que por ahí son un poco difíciles de entender, vamos a empezar con el movimiento en un espacio unidimensional, que es el rectilíneo. ¿Por qué se llama uniforme? Y bueno, se llama uniforme porque es un movimiento que se va a dar a una velocidad constante. O sea que la aceleración es igual a cero. ¿Sí? Este cuerpo puede estar en dos estados. Este cuerpo sin masa que vamos a estudiar puede estar en reposo, ¿sí? O sea, tener velocidad inicial igual a cero. O es un cuerpo que puede estar en movimiento perpetuo a una velocidad constante, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones son dos estados totalmente equivalentes. O sea, si ustedes lo piensan, la velocidad constante es equivalente al reposo y de alguna manera en los tres casos la aceleración es cero
Por lo tanto, el cuerpo va a seguir siempre con su inercia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el segundo de los movimientos, que es el movimiento rectilíneo uniforme variado? Tenemos el mismo caso, es un movimiento, quiere decir que si es un movimiento voy a ir de un punto A en la recta a un punto B, ¿sí? Quiere decir que este punto A lo vamos a llamar con la letra X de posición A y posición B. Va a ser sobre una línea recta, como acabo de indicar, por eso se llama rectilíneo, ¿sí? Pero es uniformemente variado. ¿Y qué significa esto? Esto va a significar que la velocidad, ¿sí? La velocidad no es constante, no es constante. Y esa velocidad va a estar, digamos, afectada por una tasa de crecimiento que se llama aceleración, que en este caso es distinto de cero. La aceleración es lo que le da a la velocidad su tasa de crecimiento. Si yo, por ejemplo, digo, fíjense qué detalle, si la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿esto qué quiere decir? Así a simple vista parece muy difícil de entender, pero si lo podemos desglosar un poquito, nos vamos a dar cuenta que esto no es más ni menos que decir 2 metros por segundo, que es la unidad de velocidad por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad por cada segundo que pase va a ser incrementada en 2 metros por segundo. Es decir, a los 0 segundos yo voy a tener una velocidad equivalente a 0, pero en el primer segundo que transcurrió, o sea, al cabo del primer segundo, mi velocidad va a ser 2 metros por segundo. Al cabo de los 2 segundos, mi velocidad va a ser 4 metros por segundo. Es decir, siempre se va a ir incrementando con una tasa de 2 metros por segundo cuadrado. Es decir, 2 metros por segundo por segundo. Y acá es donde tenemos que el movimiento es variado, porque a medida que pasan los segundos de movimiento, el tiempo, bueno, yo voy teniendo cada vez mayor velocidad, ¿sí? ¿Y esto qué consecuencias me trae a priori en el movimiento? Y bueno, yo voy a ver que mi cambio de posición, o sea, mi delta t, el espacio que recorro de un segundo a otro, cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo cada vez más velocidad. Entonces, yo recorrí entre un principio, entre 0 segundos y 1 segundo a una velocidad, pero entre los 2 segundos y los 3 voy a tener una velocidad mayor. Por lo tanto, el espacio que voy a recorrer, ¿sí? La distancia que voy a recorrer, va a ser obviamente mayor que en el primer instante de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno hace un poco las cuentas que veníamos trayendo, nos vamos a dar cuenta que la velocidad es constante y la aceleración me va a producir que, perdón, vuelvo para atrás, la velocidad no es constante y la aceleración me va a producir una función de movimiento que va a ser exponencial. Es decir, el cambio de posición, es decir, el recorrido o la distancia que yo voy a recorrer por unidad de tiempo, va a tener un comportamiento que va a ser propio de una cuadrática, de una función cuadrática, ¿sí? Después lo vamos a ver con un poco más entonces en detalle. Vamos a ver ahora si puedo, ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos entonces en la guía, ¿sí? Vamos a leer esto. Dice, un automóvil, ¿sí?, se desplaza a una velocidad de 20 metros por segundo, hallar la distancia, entonces hallar la distancia que recorre al cabo de 10 segundos. Bueno, acá vamos a aplicar las fórmulas que vimos en la clase pasada. Quiere decir que el desplazamiento, o sea, delta x, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí?
Fíjense que la velocidad es 20 metros por segundo, el delta t es 10 segundos, entonces 20 por 10 es 200. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que va a recorrer va a ser de 200 metros, pero lo va a hacer con un movimiento rectilíneo uniforme, ya que fíjense que la velocidad nos dice que es constante. Por lo tanto, tengo que estar en el primer caso. ¿Sí? Primer caso de análisis. Vamos a ver cómo esto se puede graficar. Fíjense, yo acá tengo un gráfico de velocidad y tiempo. En el eje de las X, mi etiqueta dice delta t, que es el tiempo transcurrido. ¿Verdad? Entonces voy a tener el primer segundo, 2, 3, 4, 5, todo en segundos. Todo con su escala correspondiente. Y sobre el eje Y tengo la velocidad. Entonces, si nosotros sabemos que la velocidad es constante, bueno, entonces esta va a ser una función constante también. Porque fíjense que durante lo que dura el movimiento, que en realidad es incorrecto, esto debería llegar hasta acá, esto no debería existir, corríjanlo por favor de la guía, los que están viendo el video. ¿Por qué? Porque esta es una función y igual a x, es decir, la velocidad es igual a una constante que en este caso va a ser 20. Acá, perdón, x no es, y es igual a 20. ¿Sí? Esta es la función matemática que tengo acá, que es una función constante, ¿sí? Y vale 20 para todo el dominio de la función que va entre 0 y 10 segundos. Sin embargo, si nosotros lo tenemos que traducir en cuestiones físicas, bueno, la velocidad es igual a 20 metros por segundo, independientemente de lo que valga el tiempo, ¿sí? Porque es siempre constante. Lo que no sabemos es qué pasa de acá para allá. Yo no sé si la velocidad después se incrementa. Así que mi movimiento, según el caso que estamos viendo, va entre 0 y 10 segundos. Yo después de los 10 segundos no sé si tengo un movimiento variado ya, circular, no tengo idea. Entonces me voy a acotar a lo que tengo. Entonces el gráfico debería estar borrado. Entonces dice, como el tiempo pasa, la verdad se mantiene constante, bla, bla, bla. Bueno, eso quiere decir que para cualquier instante la velocidad es siempre la misma. Velocidad constante. Característica básica de un movimiento rectilíneo uniforme. Hay algo que tienen que tener presente, que en el examen se toma mucho esto que acabo de explicar. Es decir, se toma mucho características de un MRU, cuáles son los elementos, se juega mucho con ese tipo de preguntas. Si la velocidad es constante, si hay aceleración, bueno, todo eso, por favor, revísenlo, lo que estamos viendo acá, porque se suele tomar en el examen. Bien, ¿qué va a pasar ahora con el desplazamiento? Fíjense esta tabla. Esta tabla nos va a marcar en la primera columna, que es esta, la variación del tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo transcurrido. Esto es en los 0 segundos, acá pasó un segundo, acá habrá sido al cabo de los 5 segundos, de los 7 y de los 10. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que tener presente? Primero, ¿qué fórmula voy a aplicar para calcular la posición? Entonces acá fíjense que para calcular la posición está utilizando nuestra fórmula famosa donde delta x es igual a la velocidad, que es constante, por el tiempo transcurrido. Entonces fíjense que el 20 que tengo acá se va a repetir siempre. ¿Ven? Está siempre, 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 porque la velocidad es constante. Entonces, 20 por 0 es 0 metros. Esto fíjense que tiene mucho sentido, porque a los 0 segundos yo no recorrí nada todavía. Al segundo transcurrido yo ya recorrí 20 por 1, o sea 20 metros. Y así, fíjense cómo voy a ir teniendo cada vez mayor distancia recorrida, ¿sí? A los 5 segundos voy a haber recorrido ya 100 metros con respecto a origen, ¿sí?
Pensé que estamos viendo que nuestra posición A es la donde partimos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede graficar esto? ¿No es cierto? Bueno, esto básicamente que vemos acá, esto que estamos viendo acá, tiene delta X en el eje de la Y, delta T, tiempo transcurrido. Vamos a amplificar un poquito acá y vamos a ver tranquilos esto. La función matemáticamente es que I es igual a 20 por T. Es una función lineal, ¿sí? Que parte de 0, cuya ordenada del origen es 0. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Fíjense, cuando transcurrió un segundo, la función me marca que habré recorrido 20 metros. A los 2 segundos, la función me dice que habré recorrido 40. Y así sucesivamente hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a los 10 segundos, que a los 10 segundos voy a haber recorrido, claro que sí, 200 metros. Por favor, esto lo hagan ustedes con una regla en sus casas si la van a dibujar. Pero bueno, esto ya no existe, ¿sí? Nuestra función va entre 0 y 10. Lo que pasa para allá, no tengo ni idea qué es. Bien. Físicamente, en vez de I es igual a 20 por T, que es la función, esto es una función lineal, sería que delta X es igual a 20, que es la velocidad, por el tiempo. Y esta es la función que voy a usar. Entonces, ¿qué será 20? 20 es la velocidad. Y esto será entonces la pendiente de una función lineal. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver este ejercicio que tenemos acá entonces de práctica. Dice, un móvil se mueve con una velocidad constante de 50 metros por segundo, hallar la distancia que recorrerá al cabo de 15 segundos. ¿Sí? Bueno, ¿qué distancia será? Entonces yo sé que delta X es igual a velocidad por tiempo. Entonces la delta X será 50 por el tiempo transcurrido, que es 15. ¿Sí? Para hacer 50 por 15, bueno, tendremos que hacer la cuentita. Cada uno la podrá hacer en su casa con la calculadora. Pero fíjense que acá no tenemos más que calcular esta multiplicación que da 750 metros. Bien. Bueno, algunas cuestiones acá relacionadas con el movimiento rectilíneo uniforme, variado, ¿sí? Vamos a leer un poco. Dice, se denomina, esto como para hacer la introducción ya para la próxima clase, se denomina MRV, aquel movimiento que se produce sobre una línea recta, por eso es rectilíneo, con una variación de velocidad constante que se llama aceleración. Esto ya lo explicamos un poco más arriba, ¿sí? Entonces acá definen que la aceleración no es más ni menos que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y acá dos aclaraciones. Hay dos tipos de aceleración. Aceleración positiva, o sea, cada vez tengo más velocidad, o aceleración negativa, que es por ejemplo cuando freno un vehículo, ¿sí? Entonces, pueden ser de las dos. Y tenemos dos fórmulas que vamos a aplicar. Esta es la primera y esta es la segunda, para lo que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variable. PF, que está acá, es la velocidad final, y la fórmula va a ser velocidad inicial, que es lo que tengo acá, velocidad inicial, aceleración y variación de tiempo. ¿Sí? Esto básicamente
después la vamos a ver, la clase siguiente, nos va a dar una función lineal, ¿sí? En este caso, cada vez voy teniendo mayor velocidad. ¿Qué es la velocidad inicial? Y es la velocidad con la que parte el objeto, el movimiento del cuerpo. Fíjense, si el movimiento parte con una velocidad inicial de 2 metros por segundo, porque ya traía una velocidad que era inicial de 2 metros por segundo, y de repente yo lo aceleré, bueno, esa velocidad que traía la tengo que tener en cuenta porque el vehículo o el objeto o lo que sea venía ya con una velocidad. Entonces si yo le di un impulso al objeto considerando una velocidad que ya traía, tengo que sumársela, ¿sí? Esto básicamente, para verlo en términos de un ejemplo sencillo, yo voy arriba de un tren, ¿sí? Me paro en el techo y arrojo una piedra hacia adelante, ¿sí? La velocidad que va a traer la piedra, en definitiva, va a ser la velocidad del tren más el impulso que yo le estoy dando a través de mi fuerza, ¿sí? Entonces, obviamente, la velocidad final que va a desarrollar la piedra va a ser mucho mayor. Esto para que se entienda de qué estamos hablando. Y finalmente, la posición ahora en una MRV no se va a calcular más con una fórmula sencilla, sino que, como había dicho, es cuadrática. Fíjense que el tiempo, en este caso, ¿sí? Está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el tiempo esté elevado al cuadrado? Y que acá tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? O una función cuadrática, como más les guste ponerlo. Y los elementos que tengo acá son posición inicial, ¿sí? La velocidad inicial que traía, que es lo mismo que vimos anteriormente, y fíjense que acá aparece la aceleración. Pero bueno, ya la clase que viene, vamos partiendo de acá, vamos a ver algunos ejemplos para poder entonces calcular este movimiento variado ya. Bueno, espero les haya servido, nos vemos la próxima clase.